Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. El teletipo de Europa Press sale disparado a las 4:58 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 y en ese instante España cambia de época. Pero la noticia no surge de la nada. Dentro del Hospital La Paz, en Madrid, en la primera planta, el cuerpo de Franco acaba de dar su último latido después de casi un mes ingresado. A su cargo ha estado hasta el último momento el doctor Vital Aza. Fuera del hospital, un corrillo de periodistas, a la espera de noticias, nota la llegada de dos de los más estrechos colaboradores de Franco, Fernando Fuertes de Villavicencio, jefe de la Casa Civil, y el teniente general Ernesto Sánchez Galiano, jefe de la Casa Militar. Todos entienden que algo ha pasado. También llega el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que recibe el testamento de Franco, el texto con el que el dictador quiere ser recordado. A las 4:20 de la madrugada, el príncipe Juan Carlos, nombrado sucesor del Generalísimo, recibe una llamada en el Palacio de la Zarzuela, donde vive con la princesa Sofía. Se pacta que la noticia se difunda a las 8:30 de la mañana. Pero en la redacción de la agencia Europa Press, en la entonces Avenida del Generalísimo, el actual Paseo de la Castellana, el periodista Marcelino Martín Arrosagaray recibe aviso del movimiento de personalidades del régimen en el Hospital La Paz. Consulta sus fuentes y recibe una confirmación de la muerte del caudillo. A las 4:58 envían por teletipo a las redacciones de todo el país esa frase repetida 3 veces: Franco ha muerto. La noticia llega a la redacción de Radio Nacional y de Televisión Española. Sin embargo, nadie se atreve a darla todavía, porque lo que está funcionando en segundo plano de todo esto es la Operación Lucero, un plan diseñado en 1974 por el SECET, el Servicio Secreto Franquista, a petición de Arias Navarro. El objetivo de la Operación Lucero era el control del orden público, la oposición y del relato, una vez Franco muriera. El plan ordenaba algo muy concreto: dejar pasar un tiempo entre la muerte real y su anuncio oficial. Cuando muere el dictador, cuando se produce el hecho biológico, todo el mundo sabe que el rey va a ser Juan Carlos I. Bien, hasta ahí todo está en orden. Pero las camarillas se mueven para tratar de colocar al sucesor como presidente del gobierno. Y ahí se suceden distintas operaciones. Lolita, Lucero, hay distintas operaciones que tratan de controlar cómo va a ser la España post-Franco. Afortunadamente, el rey Juan Carlos tenía muy claro qué tipo de perfiles quería para su proyecto. No tenía claro quién iba a ser su presidente del gobierno. Él, cuando es nombrado, cuando es proclamado, le pregunta a su principal asesor, que es Torcuato Fernández Miranda: ¿quiere ser usted presidente del gobierno? Y Torcuato le dice: señor, quiero ser presidente del gobierno, pero le seré más útil en la presidencia de las Cortes. En ese momento, cuando Torcuato descarta ser presidente del gobierno y prefiere ir a las Cortes porque desde ahí se puede manejar mejor el proceso, se abre la disputa por quién será el presidente del gobierno. Y mientras España aún no sabe nada, un equipo de forenses lleva 2 horas embalsamando el cuerpo del dictador. A las 5:25 de la madrugada se firma el certificado de defunción y será esta la hora oficial de la muerte de Franco. Media hora más tarde del teletipo de Europa Press. A las 6:12, desde los estudios de Radio Nacional en Prado del Rey, se rompe el silencio oficial para todos. Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer. Mientras tanto, empiezan los movimientos decisivos en las Cortes Generales. Antes de las 9 de la mañana ya se había constituido el Consejo de Regencia, el órgano interino previsto por la Ley de Sucesión de 1947, un órgano diseñado para evitar cualquier vacío de poder. Lo integran el arzobispo de Zaragoza, Pedro Cantero, el capitán general Ángel Salas Larrazábal y el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. El Consejo establece cuándo se producirá la sucesión de poder, qué pasará del todopoderoso y ahora difunto caudillo Francisco Franco en favor del príncipe y heredero borbónico Juan Carlos. Fijan hora y fecha de la proclamación. Sería el sábado 22 de noviembre a las 12:30. A las 9:50 todo está listo para que Arias Navarro hable a la nación en directo a través de Televisión Española y lea el testamento de Franco. Españoles, Franco ha muerto.
Arias Navarro es el presidente del gobierno desde 1974, desde la muerte, desde el atentado de Carrero Blanco. Cuando muere Franco, Arias Navarro entiende que él es el albacea del franquismo. Él debe mantener viva la memoria de Franco sin Franco, el proyecto político de Franco sin Franco. Comparece en televisión, en las 3 veces que grabó ese vídeo, llora en las 3, y anuncia el legado político de Franco. Y él se presenta como el defensor, como el albacea. Esto es un problema para el nuevo jefe del Estado, para el rey Juan Carlos. En paralelo, en el centro de Madrid, carpinteros y electricistas rediseñan el hemiciclo de las Cortes para la jura del sábado de Juan Carlos. Hay instrucciones precisas: traje oscuro, corbata negra y nada de símbolos falangistas. A las 11:36, Arias llega a El Pardo. Hasta ahora, El Pardo ha sido el centro de poder franquista. Aquí espera con la familia de Franco la llegada del féretro del caudillo, trasladado desde La Paz en un Dodge Dart acristalado. En el interior, el ministro de Justicia, actuando como notario mayor del reino, firma el acta final. La primera copia va directamente al príncipe Juan Carlos, presente también en El Pardo. Son las 12:15. Se celebra una misa en la que participa el círculo más restringido del jefe del Estado. Por la tarde, los príncipes regresan a Zarzuela. Juan Carlos revisa su discurso. Hay 2 hechos muy significativos en el transcurso de los 2 días que van 51 horas desde la muerte de Franco hasta la proclamación de Juan Carlos I. El primer hecho indiscutible es que el rey Juan Carlos, ese mismo día 20, el Consejo de Ministros lo nombra capitán general de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante, porque si se hubiese esperado esos 2 días, las Fuerzas Armadas habrían estado descabezadas. El segundo asunto trascendental a futuro es el discurso de proclamación. Y esto se viene gestionando desde hace ya mucho tiempo. El rey Juan Carlos, príncipe entonces, ha hablado con sus principales asesores para ver qué mensajes se envían en un lugar, las Cortes de Franco, en el que había, sobre todo, franquistas. El viernes 21 de noviembre, a las 8 de la mañana, se abre la capilla ardiente en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente. Miles de personas hacen cola rodeando la plaza y avanzando por Bailén, la calle Mayor, Arenal, Ópera y la calle Ferraz. El sábado 22 de noviembre, el cadáver de Franco sigue expuesto en el Palacio de Oriente, pero a la vez, todo está listo en la carrera de San Jerónimo para la proclamación del nuevo jefe de Estado. Otra vez, miles de personas se reúnen en las calles, esta vez esperando la llegada del nuevo rey. En las Cortes, la bandera sigue a media asta en señal de luto. En el hemiciclo están reunidos los procuradores de todas las provincias. Sin embargo, sigue siendo un país aislado internacionalmente. Ningún país europeo asiste a la proclamación. Al acto de proclamación en las Cortes vienen muy pocos líderes internacionales, y los que vienen suelen estar vinculados a dictaduras, hablamos de Pinochet, a monarquías árabes, porque cuando se produce la proclamación en las Cortes, el 22 de noviembre, el cadáver de Franco aún no ha sido enterrado. Y nadie se quiere vincular a una España en la que el dictador sigue de cuerpo presente. Pero el rey Juan Carlos, como necesita que vengan líderes internacionales, organiza un segundo acto, que es la coronación, en la Basílica de los Jerónimos, frente al Congreso, frente a las Cortes. En ese acto, 6 días después, aparece Giscard d'Estaing, el vicepresidente de Estados Unidos, Felipe de Edimburgo, el presidente de la República Alemana. Estados Unidos siguió con muchísima atención ese joven príncipe, ya desde muchos años antes, y hay muchos cables de los embajadores americanos en Madrid dedicados o destinados a Washington para saber qué estaba pasando, quién era quién, hacia dónde iban. Washington tenía mucho interés en que el proyecto de Juan Carlos I prosperara, pero Juan Carlos I era soberano y heredaba el poder. Lo que él hiciera dependía no tanto de Estados Unidos como de su voluntad. A las 12:30 del mediodía, el príncipe jura sobre el Evangelio respetar las leyes fundamentales del régimen y se convierte así en el rey Juan Carlos I. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos. Si observamos ese discurso, el rey Juan Carlos tiene unas ojeras enormes. ¿Por qué? Algún hombre literario dirá que es por el peso de la historia, pero realmente es por la falta de sueño, porque el discurso se acabó de negociar a altas horas de la víspera. ¿Por qué? La persona que le toma declaración o que le toma juramento al rey Juan Carlos en la proclamación es Alejandro Rodríguez de Valcárcel, el presidente de las Cortes, nombrado por Franco.
Y el presidente de las Cortes, nombrado por Franco, quiere que el protagonista del discurso de Juan Carlos sea Franco. Sin embargo, Juan Carlos lo que quiere, sin dejar de nombrar a Franco para no herir sensibilidades, es hablar de concordia, hablar de reconciliación, hablar del pueblo español, hablar incluso de democracia. El proyecto de reforma política exige que lo aprueben los procuradores de Franco. Entonces el rey mide mucho cómo, sin molestar a los que le tienen que aprobar la ley para la reforma política, es decir, el adiós al franquismo, abrir la puerta a la incorporación de la izquierda. Y esa mañana, el franquismo termina así. Es el momento de lo que se conocerá como la transición, que aunque nadie lo diga todavía, acabaría de empezar.